Ya está en el aire su programa Políticas Públicas a través de su canal 19 de Cinevisión. Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. Ricardo Seniler, un servidor, estará con ustedes como de costumbre de lunes a viernes de 1 a 2 y lógicamente mi compañero que les voy a presentar en unos segundos. Mi compañero de toda la vida, un hombre con muchas luces, como yo digo, un hombre muy preclaro. Hoy es viernes 30 de mayo del año 2025, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Un saludo para todos nuestros amables televidentes que con el favor de su paciencia nos sintonizan cada día, como ya dije, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en vivo. Un saludo también para nuestros hermanos de la diáspora dominicana, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Y precisamente, hablando de la diáspora, dirección, tengo que mostrarles, ¿no? Me han escrito por diferentes vías, mis redes sociales, algunos hasta por WhatsApp directamente desde los Estados Unidos, pidiéndonos que por favor les aclaremos algunas dudas, aunque el programa no es de migración ni mucho menos, pero pidiéndonos que les aclaremos muchas dudas de acontecimientos que están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos en el aspecto de las calidades migratorias. Y claro, recordemos que en los Estados Unidos vive casi una parte, como si fuera otro país de la República Dominicana, especialmente en Nueva York, esos estados del este de los Estados Unidos, y la preocupación es constante en el aspecto de lo que se está viviendo ahora mismo con las directrices que ha marcado el gobierno del presidente Donald Trump desde que asumió en este enero 20. Rapidito, antes de entrar en los detalles locales, tengo para darles, hice mi tarea, ¿no? Investigué sobre lo que me pidieron que les comentara y también asimismo tuve contacto con algunos funcionarios de la embajada norteamericana en el día de ayer preguntando, no doctor, no es por ahí, preguntando sobre las inquietudes de nuestros compatriotas de la diáspora que viven en los Estados Unidos respecto a algunas directrices que se han marcado, ¿no? en las calidades migratorias o en las políticas migratorias, mejor dicho, en ese país. Por ejemplo, les voy a poner un video primero para que rapidito comentemos algunos aspectos de lo que está ocurriendo hoy, o desde hace varios días, pero hoy 30 de mayo del año 2025, en lineamientos de nuevas disposiciones que ha marcado el gobierno del presidente Donald Trump en cuanto a las características migratorias. Vamos a ver, dirección, y luego lo comentamos rapidito antes de presentar a mi compañero y hermano. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime, punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport. You may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country again. Entonces, bien, esa fue una entrada, pero bueno, la noticia es la siguiente. Desde el 11, entre otras cosas, desde el 11 de abril de este mismo año, todo aquel extranjero, y voy a hablar de los dominicanos, todo aquel extranjero que entra legalmente a los Estados Unidos como turista, como trabajador temporal en caso de, o como estudiante, si va a durar más de 30 días en los Estados Unidos, debe reportar y llenar, además de la documentación cuando entra por migración, un formulario específico y registrarse para ese tipo de eventos si usted dura más de 30 días en los Estados Unidos, proporcionado por la UCIS. Si no lo tiene, si no lo llena y dura más de 30 días, puede tener problemas, como dice ahí, de multas, prisión y deportación. Esto es elegible, las personas elegibles son los turistas, estudiantes o trabajadores temporales desde los 14 años de edad en adelante. Por otro lado, si usted anda en los Estados Unidos, muchos de los que andan en la ciudad de Nueva York como turistas, por ejemplo, y anda en la calle
y si un agente cualquiera lo detiene y le pregunta por su documentación de estar en los Estados Unidos, aunque sea como turista, no basta solamente ya con enseñar el pasaporte, ni con enseñar algún ID, ni con enseñar la tarjeta que le dan en migración. Debe tener también a mano esa registración, vuelvo y repito, que proporciona la UCI. Aunque tenga todo lo anterior que yo mencioné, si no tiene esto último, es pausible de una multa de hasta de $5,000, prisión hasta 6 meses y deportación. Entonces, evítese ese problema. Aunque usted sea turista y ande en la calle, ande con toda su documentación, incluyendo el registro que ya les acabo de mencionar por parte de la UCI. También, si la dirección que usted dio, si va como turista a los Estados Unidos, no más de 30 días, y la dirección que usted da al entrar a los Estados Unidos, donde se va a hospedar, hotel, casa de una tía, de un primo, de un novio, de lo que sea, si se va a cambiar de esa residencia, tiene que avisarlo también esa misma UCI, por lo menos en un plazo de 10 días, no más de ahí. Por otro lado, el presidente Trump firmó ayer el decreto o la orden ejecutiva, como ellos le llaman, para determinar quiénes serán los ciudadanos norteamericanos, aunque nazcan en los Estados Unidos. Ojo, esa famosa invasión de vientres de personas, de mujeres embarazadas, hablo de las dominicanas porque es lo que nos compete, de las mujeres embarazadas que van a dar a luz en los Estados Unidos creyendo que por el hecho de nacer en Estados Unidos ya es ciudadano norteamericano. A partir de ayer eso se acabó. El presidente, solamente van a ser ciudadanos norteamericanos los nacidos allá, que tengan una calidad migratoria legal de ciudadanos, de residentes, ambos, el padre y la madre. Aunque el padre sea ciudadano norteamericano, y si usted da a luz allá, y como turista, por ejemplo, o como en espera de un proceso de residencia, por ejemplo, su hijo no va a ser norteamericano. Por otro lado, los famosos matrimonios, que aquí somos muy dados a eso, ya también van a ser muy exhaustivas las investigaciones y el tiempo va a tardar más para otorgarle, si se lo otorgan, su residencia, su famoso green card, porque no olviden que, como dicen los Estados Unidos, la residencia norteamericana, el green card, no es un privilegio, es un regalo, ojo, y fruto de eso están susceptibles a todas las cosas que les estoy mencionando. Van a ser muy investigados y no le garantiza el hecho de que usted se case con un ciudadano o una ciudadana norteamericana que automáticamente le van a dar la residencia. Ojo, están muy quisquillosos en eso. Y por último, ya en términos de la tarea de este punto, los residentes que vivan en los Estados Unidos desde el 2020 a la fecha van a ser objetos de retirarles todas las ayudas sociales, léase, el welfare, el food stamps, el Medicaid, y van a ser perseguidos, aquellas personas que han usado esas ayudas sociales, de esos programas sociales de los Estados Unidos, del 2020 a la fecha, del 1 de enero del 2020 hasta la fecha, les van a retirar esos programas y los van a ir a sus direcciones y van a ser, en caso de, sujetos de deportación. Bueno, se acabó ya la parte de información migratoria, pero complaciendo, vuelvo y repito, a nuestros hermanos de la diáspora que me han solicitado que los ayude, porque muchos de ellos no tienen el conocimiento real y a veces o sobreestiman las situaciones o son engañados incluso por algunos de los que trabajan papeles, como le dicen allá, gente que ni sean abogados y se enganchan a eso en los Estados Unidos, cogen un cursito de par de días y ya creen que son expertos en migración. Bueno, hasta ahí terminamos. Señores, me acompaña hoy 30 de mayo del año 2025 mi compañero, valga la redundancia, que yo me enorgullezco y me ufano de tenerlo siempre como maestro, guía y sobre todo, además de amigo, buen compañero, el doctor Julio Enrique Castro y Pou. Doctor, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Parezco un abogado de migración. Óyeme, está tremendo, sobre todo no, con nuestros amigos de allá del norte. Pero es que ¿Usted vio qué pelo más bonito tiene? ¿Quién?
la expositora, La speaker Yes. de la Casa Blanca. Yes, William. Amiga suya. y es muy amiga. Amiga nuestra Es también. muy- Bien, doctor. Fíjate. Mire, yo quiero antes de que Sí. entremos, hoy es un día muy importante en la historia de la República Dominicana. Así es. Porque mucha gente, ustedes nos han escuchado decir que los pueblos que no conocen sus historias o sus historias están condenados a repetirlas de nuevo y sobre todo en los aspectos negativos. Mucha gente en la República Dominicana, doctor, sobre todo la juventud de hoy en día, que es la mayoría de la población según los datos demográficos del último censo en la República Dominicana, han escuchado hablar de Trujillo, de Sí. Rafael Leónidas Trujillo. Quizás en las escuelas ni siquiera le han puesto mucha atención en el aspecto de los conocimientos reales de su ascenso al poder, su paso por el poder y luego su asesinato para terminar con el tiranicidio de 32 años. Bueno, pues hoy se cumplen 64 años, hoy 30 de mayo del 2025, se cumplen 64 años del asesinato, ¿no? Sí. Al tirano Trujillo por un grupo de héroes dominicanos, más, eso es muy amplio, pero Sí. eso es una opinión mía muy personal. Un grupo de dominicanos que por diversas razones Así queda se mejor. se queda mejor, ¿verdad? Sí. Un grupo de dominicanos se toman la decisión de quitarle la vida al tirano Rafael Leónidas Trujillo o Leónidas Trujillo y a partir de ahí ocurren un sinnúmero de eventos. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, fue una situación que se hizo necesaria porque en cierta forma ese líder ya no respondía a ningún tipo de lineamiento y había roto con todo lo que era el proceso de socialización, con la Iglesia Católica, a la que me debe, Claro. y con una serie de emprendimiento y de generación necesaria dentro de la sociedad. Es necesaria el sector privado y él aniquiló ese sector. El sector eso lo mantuvo oprimido, absorbiendo todo lo que era los beneficios de la producción. Fue una finca natural propia de él. Usted sabe, doctor, Sí. que según las corrientes de escuelas filosóficas y políticas, Sí, específicamente la corriente de la escuela de Aristóteles, sí, definía ciertas formas de gobierno, o define ciertas formas de gobierno, y dice que cuando el gobierno es dirigido por una sola persona sí, en favor del bien común, sí. es una monarquía. Ujú. Pero cuando el gobierno es dirigido por una sola persona a favor de sus propios intereses y de un grupito de sus familias, se le llama tiranía. Y oligarquía. Y ahora que usted Sí, mencionó, sí. no, y dentro de esa misma escuela de corriente filosófica está, como dije, la monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía y la democracia, Sí. que entre Platón y Aristóteles se disputaban esas definiciones. Pero volviendo a lo que usted acaba de mencionar, de que el sector privado, por ejemplo, estaba totalmente, y todo el mundo, Oprimido. o sea, que no existía una democracia, No. yo creo que el régimen de Trujillo cae en la definición de Aristóteles de que era un gobierno dirigido por uno solo Sí. para sus beneficios particulares y no del bien común, o sea, la tiranía, un tirano. Exactamente. Más bien un dictador, Sí, porque el tirano es el que dura mucho, ¿El que qué? el que dura mucho, Bueno, usted quiere más de 32 años. por eso. Entonces, en cuanto a las medidas de gobierno, quien dicta, o sea, en base a dictados, es un dictador. Entonces, para que nuestro público beba de la democracia griega, Que por cierto, en esa misma escuela, en esas corrientes de Aristóteles y Platón, sí, definen la democracia como la participación amplia de los habitantes de un país, pero que no necesariamente sea la mejor forma de gobierno. Dicen ellos mismos, sobre todo Aristóteles, sí, que la forma ideal de un gobierno debe ser una combinación de aristocracia, oligarquía y democracia. Así es. Porque la aristocracia es el gobierno de unos cuantos conocedores o expertos de diferentes áreas para dirigir el grupo de personas.
La oligarquía es un conjunto, es un gobierno por varias personas para favorecer solamente o mayoritariamente a la clase rica del país. Sí. Y ahí ya se forman las elecciones en las oligarquías, Sí. entre los más connotados. Y la democracia es la participación, es decir, es el gobierno dirigido por muchos Sí. para el bien común, con la participación más amplia posible, pero que trae también como consecuencias actos de corrupción. Por eso dicen las escuelas filosóficas que lo ideal es una combinación Correcto. entre aristocracia, oligarquía y democracia, no tiranía. No sé cómo lo he Bueno, expresado. lo que prima en nuestros amigos con el pluribus unus. El pluribus unus, querido, es precisamente la ideología que domina Estados Unidos. Estados Unidos, los estados, entonces los estados tienen una independencia a través de los gobernadores y de sus representantes en el Congreso. Entonces el Congreso tiene y juega un papel sumamente importante en cuanto a lo que es la gobernabilidad y la gobernanza del pueblo. Es por esto que cuando un gobernante se excede, entonces está los estamentos de la Corte, y la Suprema Corte lo somete a una situación de acatamiento y lo hace, allá prospera lo que es el proceso de someterlo a un acatamiento. Claro, porque la gente confunde también el término de la república, ese concepto de república Res pública. que fue implementada por primera vez en el mundo por los romanos, no es de la escuela de Aristóteles. No. Porque Aristóteles hablaba de una politeia, o sea, que es la palabra griega, politeia, nunca de república. El gobierno de la ciudad. Ajá, porque la gente le concede a Aristóteles, vuelvo y repito, a la corriente de escuela filosófica de Aristóteles, que el concepto república parte de ahí, porque vimos la república por primera vez en la historia de la humanidad, partiendo originalmente, vuelvo y repito, de Roma, Sí. cuando se crean, ya como usted dice, los poderes, el Senado, los poderes judiciales, etcétera, pero realmente es la politeia. Nosotros nos manejamos como república. Sí. Los Estados Unidos, fíjense que no se llama República de los Estados Unidos, No. se llama Estados Unidos de Sí, Norteamérica. es correcto. Bien, pero volviendo al caso de que hoy se cumplen 64 años del ajusticiamiento del tirano Trujillo, después de ahí, doctor, ocurren un sinnúmero de eventos históricos, quizás todavía hasta nuestras fechas, que inciden, porque viene entonces un año de incertidumbre, ¿no? En el 62, antes de que llegara la primera elección donde el profesor Juan Bosch resulta electo, luego viene el derrocamiento del profesor Juan Bosch a los 7 meses, el triunvirato como forma de gobierno, la revolución de abril en el 65. Fíjense cómo todos estos eventos, desde la muerte del tirano Trujillo, que ocurrió un día como hoy hace 64 años, desencadenan un sinnúmero de eventos que nos trae hasta el día de hoy. Es correcto. Y fíjate cómo las fuerzas políticas emanan desde el centro del pueblo. Desde, por ejemplo, el Partido Dominicano, Partido Único. Que era de Trujillo, ¿no? Era de Trujillo. Pero en el fondo subyacía lo que era la Unión Cívica Nacional con Viriato Fiallo por debajo. Viriato Fiallo. Es tan claro. así que muchas personas no saben, al no estudiar precisamente los elementos de cómo están constituidos los partidos, y agradezco que se me ha otorgado becas importantes en el Instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez, Es el del PRM. que Usted es PRMista, doctor. que dirige el prestante ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía Domínguez, con una delicadeza importante porque el pueblo necesita formación política y tecnológica. Ahora se agrega la formación tecnológica. Y allí dentro de los que son los parámetros de análisis, precisamente pude en las tareas encontrar que precisamente alguien tan importante como Manolo Tavares Justo Claro. deviene de Esta la nueva generación debe conocer esos nombres y adentrarse. Es Manolo correcto. Tavares Justo, Viriato Fiallo, y así Es sucesivamente. correcto. Fíjate, y es ahí que milita precisamente. Manolo viene desde la Unión Cívica Nacional. Y poca gente lo sabe, entonces con una serie de documentos. Sí, porque la gente recuerda a Manolo Tavares como aquella expedición, nada más, ¿no? Bueno, no, No. él no vino en la expedición, No, pero sino
en la articulación era de la... esposo de una de las hermanas Mirabal. Sí, la articulación de la oligarquía y de la burguesía nacional. Claro. Porque precisamente cuando se articula el 14 de junio luego da paso a un congreso, y en ese congreso a través... Explíquele a la juventud qué era el 14 de junio. El 14 de junio fue un movimiento, más que un partido, fue un movimiento de la juventud dominicana, hijos de la élite de prestantes de ese entonces. Entonces allí se aglutinaron una serie de desacuerdos con el régimen y determinaron que había que terminar con esa forma de gobierno. Entonces, eso se juntó con los expedicionarios, 14 de junio, Maimón, Estéreo Hondo y Constanza, y todo lo que aquello derivó hacia situaciones fallidas en el cual no pudieron, y en el cual el mismo sátrapa se burlaba y pasó a la cultura y al folclore nacional, donde se compusieron, por ejemplo, aquel merengue, recogiendo limonas no lo tumban. Claro, o sea, claro. Es algo fue. Entonces él se gozaba y lo bailaba. Sí, claro. Señores, miren, déjenme decirle algo también, ya para aterrizar un poquito y la gente de esta generación conozca. Sí. Los remanentes, tanto de la tiranía como post-tiranía, en términos de relevancia política, económica y social en la República Dominicana, todavía están presentes en nuestros días. Léase, los principales líderes políticos que salieron post la tiranía, y me refiero específicamente al doctor Joaquín Balaguer, con diferentes luces y sombras, siguen pululando en el aspecto político de la República Dominicana. La mayoría de los apellidos de élite en términos económicos en la República Dominicana de hoy en día son productos, muchos de ellos, con luces y con sombras, de la tiranía de Trujillo. Esos apellidos sonoros que usted conoce hoy en día todavía siguen pululando en la República Dominicana. El aspecto sociocultural, todavía hay gente que dice, y yo escucho muchos jóvenes sin tener el mínimo elemento de juicio ni de conciencia, aquí hace falta un Trujillo. Hay Trujillo donde tú estás, por ejemplo. Sí. O sea, todavía las dictaduras, las tiranías, con el paso del tiempo, cuando un país no se ha desarrollado en términos de educación y en términos sociológicos, culturales, geoeconómicos, geopolíticos, pasa mucho tiempo y se ven los remanentes negativos, en este caso, de las tiranías y las dictaduras, como es el caso del que hoy cumple 64 años de haber sido ajusticiado en esa avenida, en ese malecón que hoy lleva, por cierto, el nombre de la autopista 30 de Mayo, que va hacia el sur, una de las vías de ir al sur de la República, en honor a ese ajusticiamiento. Ya está bueno la historia. Bueno, ahí es bueno destacar algo importante, y es que es precisamente el doctor Joaquín Balaguer quien da paso al tránsito, porque él jugó un papel sumamente importante. El doctor Balaguer es quien saca a los Trujillos Claro. del país. Por lo menos inicia a dar, como usted señala, la transición, a una supuesta democracia. Y digo supuesta porque en ese momento, hasta hoy todavía, tiene luces y sombras, más luces en este caso, en términos de derechos, Sí. en términos de libertades, Sí. pero no es la perfecta. Porque, como dije al principio, la sociedad gobernada perfectamente debe ser una combinación entre la democracia, la oligarquía y la aristocracia. Yo, que soy de la escuela, además de la estoica o de los estoicos de Séneca, soy de la escuela de Aristóteles en el aspecto filosófico político. Señores, pero no solamente de política vive el hombre. Vamos a una pausa, que hoy es viernes 30 de mayo y le tenemos una sorpresa agradable para ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos cada día. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran
porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con su programa Políticas Públicas de hoy, viernes 30 de mayo del año 2025. Se está acabando el mes número 5, o sea que el domingo entramos al mes número 6 del año y la Nochebuena fue anoche. Bueno, doctor, usted tenía por ahí unos eventos que mostrarnos. Claro, porque nosotros en este mes estamos en el mes de las madres. Venid los moradores. Que termina hoy, del canto, mañana, el mes de las madres. Entonces, sí. Entonces, tenemos que destacar esto, y para esto tenemos una institución que, como la Cooperativa Nacional de Maestros, tiene siempre una
disposición especial a favor de las madres, sobre todo las madres del sector precisamente de formadores de nuevas conciencias, que es lo que estamos haciendo nosotros, y formadores de la nueva subjetividad. Entonces ahí se destaca lo que es la oferta de la feria, que durará hasta el 31 de mayo. Hasta mañana. Hasta mañana. Entonces todavía le estamos dando la oportunidad de que los hijos, los buenos hijos, y por qué no, los hijos que de alguna forma u otra se sientan agradecidos con la labor que ha hecho la madre en generar primero el cuerpo, el nombre y la imagen y la colocación en la sociedad. Por esto destacamos precisamente y felicitamos al presidente del Consejo Administrativo, el profesor Santiago Portes, Antonio Portes, quien es un líder en el proceso de retribuir las necesidades de la población. Fue presidente también de FEDOMO, entonces una persona que tiene un liderazgo solidario, una gestión humana sumamente exquisita y la generación de proyectos estratégicos que tienen que ver con el beneficio de todos los dominicanos, más el beneficio de los profesores del país. Bien. Señores, miren, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, No solo de políticas vive el hombre, no solo de la economía y de las informaciones migratorias, de los problemas del país. Y el cuerpo lo sabe que hoy es viernes. Y políticas públicas, ustedes están viendo aquí esta copa, ¿verdad? Se enorgullece de llevarles a ustedes algunas informaciones importantes, porque vuelvo y repito, no solo de políticas vive el hombre y el dominicano. Está con nosotros nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Dominicana de Sommelier, Carlos Espino. Carlos, buenos días. Hombre que sabe de vinos, de maridajes, de servicios. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes a todos, a todo el público televidente de Políticas Públicas. Un placer para mí estar frente a ustedes y poder compartir estas informaciones que tenemos. Vamos a hablar un poco de vino, vamos a hablar un poco de la función y el rol del sommelier en República Dominicana y algunas actividades que como asociación nosotros vamos a organizar este año. Mira, Carlos, antes que todo, porque antes que nada no hay nada. No, ¿verdad, así decía tu papá. Así decía mi papá. Ah, usted. No. Eso lo aprendí yo de papi. O sea, Sí. Antes que todo, la gente usa mucho el antes que nada no hay nada. Es un anacronismo. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano que nos está mirando, o cualquier persona que nos está mirando, antes de entrar ya en los aspectos más técnicos del sommelier, el maridaje, el tipo de vino, etcétera, muchas veces no sabemos descorchar un vino. Y esa es la parte fundamental primero para poder entrar entonces en el mundo de catar los diferentes tipos de vinos, es decir, de degustar, de probar los vinos. ¿Cómo debe ser realmente un descorche? Descorchar un vino es algo bastante simple y básico. Si lo vemos desde el punto de vista de cualquier dominicano que va a un supermercado, compra una botella de vino y simplemente utiliza un descorchador y abre la botella de vino. Ahora, dar un servicio elegante, cumpliendo con todo el protocolo, en un restaurante ya es algo mucho más profesional. Yo le voy a enseñar de manera breve más o menos cómo se descorcha un vino, independientemente del lugar donde usted se encuentre, dándole algunas pinceladas que se deben de cumplir cuando lo hacemos frente al cliente en un restaurante. Entonces, vamos arriba, si Carlos. me permiten, me paro para claro, mayor comodidad. Nos ponemos de pie. Bueno, siempre es bueno utilizar una mesa de apoyo, que en este caso sería un gueridón, sería una mesa de apoyo. Nunca se debe utilizar la misma mesa de los clientes, siempre debe de hacerse en una mesa de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos la cápsula con la cuchilla, con dos. Este descorchador es bastante bueno porque te permite hacer un corte cilíndrico, vamos a decir. Hacemos un corte y simplemente retiramos la cápsula. O sea, lo primero es retirar la cápsula. Retirar la cortar cápsula. la cápsula. Si tuviéramos... Sea de tapón o de rosca. Bueno, en el caso de los vinos que son de rosca no se utiliza el descorchador, ya que con la rosca simplemente se abre con la mano,
como se abre cualquier tipo de Otro botellas. tipo de bebida, de botella. Ok. Si tenemos una servilleta en mano, debemos de siempre limpiar el pico de la botella y introducir lo que es el tirabuzón al corcho de manera suave, firme y que vaya bajando lentamente. Siempre hay que conocer el tipo de vino que estamos descorchando porque cada corcho tiene un tamaño diferente. Entonces tenemos que tratar de, miren lo fácil que es. Este es un descorchador de 2 tiempos. Aquí la parte de el tirabuzón no sobrepasó el corcho porque a veces si sobresale le caen unos residuos producto del mismo corcho, y la idea sería conocer el vino para ver qué tan grande o qué tan corto es el corcho. Entonces, Carlos, espérame un segundito. Yo- Acostumbramos a meter esta parte, no sé cómo se llama. Tirabuzón. El tirabuzón, a introducirlo como hasta el final casi. Casi hasta el final, Y no antes debe de que ser lo así. perforen. Y no debe O sea, ser así. lo que no podemos es perforar el corcho. Ah, O sea, que no lleguemos hasta tal punto que la punta del tirabuzón perfore el corcho. para que no le queden los residuos dentro Para que del no vino. caigan algún tipo A mí de me ha pasado residuo. eso muchísimas veces, doctor, Sí, que me sí. quedan. Mire, Entonces, mire cuando cómo usted queda- le dan- Mire cómo queda este corcho de Sí. dirección, mire cómo queda este corcho, mire, sin Sí. ningún tipo de agujero por ningún lado, mírenlo ahí. Por eso mismo no hace que salgan alguna grumitos. O sea, Si me permite, fíjate, quiero destacar la técnica que Qué ha rico empleado huele. Carlos, en el sentido de que precisamente dirigido a los amantes de degustar el placer del buen vino, generalmente veo que lo entran por el medio, pero yo veo que toda es una técnica por la periferia y es sumamente o importante. sea, el tirabuzón, en vez de ponerlo... Tiene que ser, en física, tiene que ser en el centro. Lo que pasa es que quizás no se vio desde ese punto de vista, Ah, pero bueno. tiene que ser en el mismo centro. Qué rico. Estamos Sí. contratando Bueno, la información. un punto Una muy vez importante, descorchado. cuando a usted le dan el corcho en un restaurante, Ok. ese corcho no es para ponerlo en la boca, no es para llevarlo a la nariz, Ya metí la pata. ni jugar con el corcho, ni nada de eso. Simplemente, cuando usted tiene el corcho en la mano, usted evalúa la condición del corcho, porque el corcho te da un indicio de cómo tuvo el estado de almacenamiento del vino. O sea, si un vino estuvo mal conservado, donde hubo cambio brusco de temperatura, se van a ver unas manchas en los laterales del corcho, y eso te da un indicio no de que el vino está dañado, sino de que hubo alguna mala conservación durante su proceso de guarda. Ojo, entonces, El corcho es solamente para mirarlo, evaluar la condición del corcho y simplemente ponerlo en el platillo cuando te lo colocan en la mesa. ojo, que yo era uno de esos hasta este momento. El corcho, cuando se lo entregan en un restaurante, no es para olerlo ni para llevarlo a la boca, es para mirar las condiciones del corcho, que eso nos dirá si el vino, antes de ser descorchado, fue tratado, bien almacenado, en la temperatura adecuada y con la luz adecuada. Por ahí voy bien. Exactamente. Ya, eso ya Mejor lo sabía. dicho. Bueno, ¿Qué entonces, sigue después, Carlos? luego nos sirven un poquito de vino al anfitrión, a la persona que Al que va a pagar. al que El va a pagar. aprueba. Al que aprueba. Entonces, realmente es una proporción bastante pequeña. Antes de que le sirvan el vino, debo aclarar, que era una de las preguntas que tenía en el programa, ¿por qué el sommelier debe de probar el vino antes que el cliente que compró el vino lo va a pagar y el que quiere tomárselo? Es un protocolo indispensable de que el sommelier pruebe el vino. Y yo, como presidente de la asociación, estoy exigiendo a los miembros que deben de probar el vino antes que los clientes. Eso no se usa aquí. Y le digo a los dueños de restaurante, a los gerentes y las personas que están por encima del sommelier, que entiendan que no es que el sommelier va a beber o a tomar de manera irresponsable, es probar una pequeña proporción del vino para asegurarse de que el vino esté en óptimas condiciones, de que esté en la temperatura adecuada de servicio, y si requiere algún tipo de servicio diferente a una decantación, una aireación o cualquier otro procedimiento, el sommelier lo detecta al momento de probar el vino. Entonces, Y ya vamos a hablar, Entonces ya el sommelier probó el vino. probó ¿Qué el sigue? vino, dio el visto bueno. Entonces, él en un restaurante, en el escenario de un restaurante, usted ve la parte visual del vino, que el vino esté limpio, esté brillante, tenga un color bonito, lo lleva a nariz para... En la misma copa que el sommelier. No.
tu copa. Ah, El ok. sommelier tiene una copa para él. Ok. Y cada cliente dentro de la mesa tiene su propia copa. Aquí está la mía, por si Yo acaso. primero, imaginémonos que yo estoy haciendo el servicio. está la Yo voy a probar el vino primero que ustedes y luego yo te voy a dar el mismo vino para que tú lo Por pruebes. ejemplo, hazlo en vivo aquí. Por ahora. ejemplo, yo en una cata rápido evalúo el color del vino. Este es un vino brillante, limpio, de un color rojo rubí, medio granate. En nariz me voy a aroma. Evalúo primero que el vino esté libre de defecto, que sean aromas agradables. Aquí destacan los aromas de fruta roja, un toque de vainilla, algo floral. Lo llevo a boca. Vemos que es un vino que tiene una entrada agradable, tiene muy buena acidez, tiene unos taninos firmes, es un vino bastante equilibrado, un vino que está listo para tomar. Me doy cuenta inmediatamente de que el vino está en óptimas condiciones. Está la temperatura adecuada, que es una temperatura, no la temperatura ambiente de República Dominicana. Cada vino tiene su propia temperatura de servicio. En el caso de los tintos ronda entre 14 grados Celsius a 18 grados Celsius más o menos. Eso lo Este está sabía en yo. 17, está perfectamente. Entonces, yo procedo, siempre el sommelier o el camarero, por la parte derecha, sirve una pequeña proporción, A ver si ya aprendí. presenta la botella al anfitrión y luego espera que el anfitrión haga la Haga lo degustación. mismo. En un restaurante no hay que hacer un protocolo muy extenso, simplemente Primero debo oler, ¿no? primero ver el color, luego leerlo y después probarlo. Yo no conozco tanto como tú de eso, pero el sabor se me hace fresco, agradable. A mí me encanta el vino tinto, aunque soy un desconocedor de eso, pero se me hace fresco, agradable. Y Eso yo es lo, lo importante. y yo lo apruebo entonces. Claro, entonces ya en ese punto, yo, Aprobado. permítame su copa para ponerla, ya puede ponerla en la mesa, en la misma mesa. No, vamos a ponerlo aquí. Vamos sirviéndole primero a las damas en función de la manecilla del reloj. Y, ¿Cómo o sea, así? si hay damas en la Ah, mesa, ok. Sírveme el mío completo, y por favor. finalmente, si A la hay fi- 10 personas, le servimos a todo el mundo y de último le servimos al anfitrión ya la parte que le corresponde, porque la primera fue una simple proporción para degustar el vino. Entonces, Vaya ahí, Carlos. Yo siempre he dicho, doctor, inclusive cuando yo soy anfitrión en mi casa, en Sí. una comida, una cena, lo que sea, yo veo que muchos dominicanos, cuando están en una mesa, no importa que sean familia y hay una actividad, y usted es el anfitrión, se sirve primero que los comensales, que los invitados. Y yo siempre decía, el anfitrión es el último que se sirve. Vamos a brindar. pues. Pasa lo mismo también. Vamos a brindar. Espérese. Vamos Póngase a de ver. pie porque... Espérese. Entonces, De pie. luego se brinda. ¿Cómo se brinda? se debe de tomar la copa por la izquierda, dice el protocolo, pero el protocolo es bastante flexible y en realidad la copa se alza, no se toca, está no prohibido, pero Sí. hay una historia Con las detrás mujeres no se de toca. por qué se tocaba la copa, pero en un brindis normal, según el protocolo, no hay que chocar la copa. Entonces, eso podemos hablarlo más adelante. Levantamos la copa. Levantamos la copa, y decimos brindamos. una palabra, por qué motivo es el brindis, y simplemente salud. Salud, entonces. Salud. Bueno, salud. Ya, señores, ustedes ven que no solo de políticas vive el hombre. No. Bien, Carlos. Doctor, ¿alguna pregunta directamente a Carlos sobre esto? Claro. O la asociación de sommelier o lo que Sí, sea. fíjate. En lo que yo ¿cómo es? Cato, Degusta. Degusto un Sí, trago puede de ser vino. Que ya casi es hora de comida. Sí, exactamente. Entonces ahora mismo vamos a clasificar 3 conceptos. Desde el 28 de mayo hasta mañana a las 12 se está celebrando en el Centro de Convenciones del Dominican Fiesta la Feria Internacional en su 9ª edición, que tiene que aglutinar con alimentos, tabaco y bebidas. Tabaco y ron. Entonces, esto es una organización de la Junta Agroempresarial Dominicana, de quien soy un humilde socio, y de Pro Dominicana, que es el centro de exportación e importación de la República Dominicana. Entonces, se trata de un evento de alta consideración que con sus rubros aporta a la economía dominicana millones de dólares y de euros.
Entonces ahí estamos debatiendo elementos sumamente importantes que tienen que ver con el cacao y con el café y con todos esos rubros importantes que adornan nuestra economía en cuanto a incentivar el poder adquisitivo del país. Entonces, allí, destacadamente ya en un chat oficial que tenemos nosotros, había anunciado que nos vamos a pasar, yo no fumo ni bebo, nos vamos a pasar el año entero disfrutando de los recursos de esa feria. Precisamente a Ricardo Bolívar Santiler, déme mi tabaco, le doctor. traje su tabaco, Déme mi tabaco. tamborileño. No se me haga el loco. Porque Tamboril, sin discriminar a los demás orígenes, Tamboril es la capital del puro. Tú sabes, Carlos, que yo quiero hacerte una pregunta. Vamos a hablar un poquito de maridaje. Ahí va. No solamente en el aspecto de la comida, sino el maridaje. ¿Qué elementos, qué otro tipo de artículos acompañan o deben acompañar a un vino? ¿O cómo usted puede hacer? Maridaje significa, y si me equivoco me corrige, el juntar el vino con otros elementos que tengan que ver con alimentos y bebidas. ¿Qué es el maridaje? Cuando hablamos de maridaje, como usted lo menciona, es el matrimonio entre el vino o cualquier otra bebida con otro producto. La historia del maridaje inicia con el mundo del vino, obviamente como en la historia de la humanidad siempre ha existido lo que es la alimentación y un complemento de lo que es la bebida, y de manera natural, como surgen los maridajes regionales, tú produces un alimento, por ejemplo en los lugares donde producen, vamos a decir, la yuca mocana, y producen algún producto X, lo tradicional en esa zona es que consuman sus alimentos junto con la bebida que produce. Entonces de ahí surgen lo que son los maridajes. Hoy en día el mundo del maridaje es muy amplio, porque no solamente podemos combinar vino y comida, sino que también podemos combinar coctelería con comida, podemos destilados, cerveza, café, té, los mismos cigarros. El cigarro con el ron hace un maridaje perfecto. ¿Y con el vino? Y con el vino son vinos puntuales. El tema del maridaje del vino y el cigarro es muy complejo porque no es la mejor opción. Siempre el ron o un destilado como un brandy, un coñac, un almañac. ¿Whisky no? El whisky sí, pero prefiero más un ron, un brandy, un coñac a un whisky. Pero ¿Tequila hay whisky, no? Sí, pero no es el más no es adecuado. O sea, Okay. si hablamos de nivel de efectividad, el ron y el cigarro, que es un maridaje regional de nosotros, porque somos productores de ron y productores de cigarro. Entonces, así es que surgen los maridajes más importantes. Bueno, si me permiten, nosotros estamos yendo hacia lo que es la política de la producción orgánica. O sea, tratando de que toda producción, inclusive la misma azúcar, no tenga esos fertilizantes que generan toxicidad. Y por esto todos los convenios internacionales ahora se están firmando sobre la base de que tiene que ir una regulación, unas normativas de cómo debe ser tratado desde la siembra hasta colocar en la entrega al consumidor, con el proceso de regulación de la Unión Europea, por ejemplo, de Estados Unidos, que son los socios mayoritarios de nosotros, los japoneses, quienes entonces ahora tienen unas nuevas regulaciones. Eso estamos estudiando precisamente en esta. Qué bueno. Carlos, mira una cosa. Después que tú has dado las pinceladas, sobre todo en términos elementales de lo que es el vino, desde su descorche hasta la forma como se sirve, y ahora hablaste un poco del maridaje, yo quiero que nos hable un poquito de la Asociación Dominicana de Sommelier. ¿Por qué? Porque todavía aquí, entiendo yo, porque no solamente, eso es, el vino como que se debe, o el consumo de bebidas se debe como democratizar, ¿verdad? Porque, y eso se empieza con el conocimiento, con la educación. ¿Qué es la Asociación Dominicana de Sommelier realmente? Bueno, ¿qué es un sommelier? Para hablar de la Asociación Dominicana de Sommelier y para que entremos en contexto y que todos los dominicanos que nos están viendo, que quizás muchos de ellos primera vez que escuchan esa palabra de sommelier. Y te van a decir, qué fino, de que sommelier, ¿sabes cómo es el dominicano? Ay, qué fino. Sí, hay que irse al pasado, por ejemplo, a la Edad Media. El sommelier viene de la Edad Media, desde cuando
después de la caída del Imperio Romano, los terratenientes, vamos a decirlo así, los reyes y altos militares que pudieron construir su castillo o chateau, lo amurallaron y crearon su propia comunidad. Había una figura en aquel entonces que le llamaban sommelier, de donde viene la palabra sommelier, que se dedicaba a transportar y a cargar todo tipo de mercancía, almas, joyas, piedras preciosas, especias. Entonces, el sommelier en aquel momento era un transportista que utilizaba los animales de carga para trasladarlo. Luego, el rey Felipe V sacó el sommelier de esa función y lo llevó al Palacio Real y le dio la función, viene siendo como el amo de la casa, le entregó la llave de la bodega. El mayordomo. El mayordomo. El copero. Vamos a decir, el copero. Entonces, el sommelier en ese entonces administraba lo que eran los alimentos y todos los productos que había en ese castillo. Y tenía una función muy importante, que fue por la cual el rey Felipe V le cambió las funciones a ese profesional, y era probar el vino antes que los reyes. Y de ahí viene el punto cuando le mencioné al principio, por qué estamos exigiendo a todos los sommeliers, miembros de la Asociación Dominicana de Sommelier, que prueben los vinos. Es porque en aquel entonces utilizaban algunos tipos de venenos para envenenar reyes, sacerdotes, escribatas, entre otros. Entonces el sommelier probaba el vino, no con la intención de ver si el vino estaba a la temperatura adecuada, era por si estaba envenenado, el sommelier muriera inmediatamente y el rey tuviera como un control de calidad. ¿Cuántos sommeliers hay en la República Dominicana inscritos en la asociación? En la asociación habemos más de 100 sommeliers inscritos, pero graduados, que están ambulantes, porque no todos están registrados, tienen que haber más de 300. Entonces, la Asociación Dominicana de Sommelier fue fundada en el 2003, el 12 de agosto, de la mano del maestro Pablo Díaz, quien fue el visionario, gestor y fundador, quien hizo el primer diplomado de sommelier, y con los miembros de ese diplomado formaron la Asociación Dominicana de Sommelier. Ya nosotros como asociación tenemos más de 20 años en el mercado. El crecimiento de la cultura de servicio, el crecimiento en cuanto al desarrollo del vino, la comunicación y todo, tiene menos de 25 años, y la figura del sommelier ha jugado un papel muy importante. Los entrenan, Carlos. Claro, nosotros tenemos programas de formación continua, hacemos diplomados, masterclass, hacemos concursos, les buscan empleo aquí, gestionamos empleo, porque por ejemplo ahora mismo me están solicitando, y aprovecho ese comentario que hace, me están pidiendo un gerente de marca para un distribuidor en Santo Domingo. Estoy buscando una persona que tenga el perfil, tiene que conocer de vino bastante. Se pongan en contacto conmigo. Y la gente habla mucho de los vinos porque está mucho de moda. Y usted ve ahora unos expertos en vinos, como la temperatura, la viscosidad, el color y todo eso. Eso se aprende también, uno como consumidor. Claro que sí, nosotros tenemos programas educativos de catas, degustaciones, maridaje. Ahora mismo, el 16 de junio, va a iniciar una certificación del nivel intermedio de la International Sommelier Guard, de la cual yo soy el representante aquí en República Dominicana. Es una certificación sumamente importante, dura 8 secciones, incluyendo un examen. Entonces, el que esté interesado, puedo dejar mi número en el aire, 849-473-6405, me escriben por WhatsApp. Carlos Espino. Carlos Espino, mi nombre. Y yo le doy más detalles sobre esa certificación. Doctor, ahí usted va a aprender a conocer los principios básicos del mundo del vino, va a aprender a degustar un vino, a maridarlo, va a aprender cómo comprar vino en los supermercados, en las tiendas especializadas, en los restaurantes, cómo armar sus propias actividades enfocadas a una degustación, entre otras cosas. Señores, estamos terminando. Doctor, ¿tiene algo que decir antes que terminemos? Bueno, desearle un buen fin de semana. Bien, señores, miren, por el día de hoy, este programa, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros, todas esas informaciones que yo mismo muchas de ellas desconocía y quizás por una mala práctica o viendo malas costumbres utilizaba el vino.
¿El sommelier solamente se dedica a la cata de vinos o de otras bebidas también? No, el sommelier es un profesional experto en vino, pero debe de conocer de todo tipo de bebida, Ok. como sin alcohol. Bien, señores, gracias por el favor de su atención este viernes 30 de mayo del 2025. Carlos, gracias de nuevo. Doctor, gracias por Gracias a ustedes acompañarnos. por la invitación. A ustedes gracias y les sugerimos que el próximo lunes a la 1 de la tarde en vivo, si Dios quiere, y ustedes también nos acompañen de nuevo en una entrega de políticas públicas en vivo desde la 1 de la tarde. Mañana sábado a las 9 de la mañana, si Dios quiere, el hijo pequeño de este programa, Políticas Públicas en Línea, estaremos ahí de 9 a 10 de la mañana en la plataforma del Nuevo Diario TV. Por mi parte y por la del doctor, Bueno, ahí estaremos repartiendo. También vinos, otra vez. No, repartiendo los puros los puros ofrecidos. al, Bien. al jefe y coordinador de nosotros. Ok. Ochi. Por mi parte, buen apetito, buen fin de semana. Yo voy a tomar un poquito más de vino porque voy a acompañarlo, lo voy a maridar con la comida. Pásenla bien.